hacer una espada. Y la espada es símbolo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y para hacer la espada, este herrero comenzó a buscar el mejor acero para hacer una espada. Y entonces este herrero comenzó el proceso, y uno de los procesos más interesantes para hacer una espada es que tú tienes que tener un buen fuego, ¿verdad? Y el fuego no es con leña, sino que el fuego es con un carbón especial para, ¿me entiendes?, para templar el acero. Y entonces quiero decirte a ti, tú eres un buen acero. Amén. Y Dios quiere templarte con un fuego específico. Amén. Y entonces este herrero puso el fierro, el acero lo puso en medio del fuego, y él, mientras tanto, el fierro que estaba ahí, él empezaba a soplar. Quiero decirte que en medio del fuego necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Amén. El soplo del Espíritu. Y sabes que eso comienza a colocarse rojo. Y después de eso, el herrero coloca, ¿me entiende?, el hierro en el, ¿cómo se llama? El yunque. El yunque. Y comienza a golpear. Querido, Dios tiene su martillo para golpear nuestra vida y sacar toda impureza, porque la espada que quiere hacer es una espada de doble filo. Y entonces, después de eso, que él golpea, mete el fierro en el agua. ¿A cuánto necesitamos el refresco del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabes? Y en el agua, todo eso que estaba caldeado, se enfría. Y después de ese proceso, a lo mejor el herrero coloca ese metal, lo cuelga, y está colgado por una semana allí, ni lo considera, ni lo toca. Pero después de la semana vuelve a hacer el mismo proceso. La pregunta es, ¿cuántos quieren vivir ese proceso? Gloria a Dios, 3 se van al cielo, los otros se quedan. ¿Sabes? Quiero decirte que ese proceso es avivamiento. ¡Aleluya! Ese proceso es un avivamiento con una característica que te va a llevar a lugares impensables. Amén. Cuando yo hablo de renovación, estoy hablando de este proceso. Cuando hablo de la renovación, estoy hablando de un tratamiento, de embellecimiento interior. Estoy hablando de algo que Dios hace en nuestro espíritu. Cuando hablo de renovación, es un avivamiento personal lo que nosotros necesitamos. Y eso va a traer lo mejor de ti a la luz. Y entonces quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú tienes algunos objetos antiguos? ¿Cuántos tienen objetos antiguos en su casa que son personalmente tuyos? ¿Cuántos de esos objetos antiguos ya tú le das un gran valor, donde hay un involucramiento emocional? A ver quién levanta la mano, ¿verdad? Y tú le dices a Dios, Dios, mira, ¿sabe? Estoy dispuesto a todo, a dejar todo, pero Señor, esto no me lo toques.
¿Alguien dijo amén? Quiero decirte que todo nuestro problema para vivir un gran avivamiento personal tiene que ver con aquellas cosas en las cuales tú y yo estamos involucrados emocionalmente con cosas viejas que no tienen nada de provecho. Algunas veces son recuerdos que nos pueden estar recordando una temporada buena, o puede ser que nos recuerda algo. Y también quiero decirte que muchas de esas cosas antiguas que nosotros tenemos puede ser un gran tropiezo para lo nuevo, para este tiempo. Y entonces en Efesios, en el libro de Efesios, ahora saco mi ayuda de memoria. En el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a ir. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿despojados de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si tú estás ligado a lo viejo, te va a ser muy difícil de ser renovado. Y fíjate que algunos de nosotros decimos, o algunas personas dicen, que lo antiguo es mucho mejor que lo nuevo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes tienen vestimenta, ropa que es la regalona, que ni te la sacan ni por si acaso, y tú crees verte bien, me siento cómodo, pero lo que refleja esa ropa antigua que para ti es cómodo, para otro es desagradable? A lo mejor tu esposa o la persona, ¿cuándo te vas a cambiar eso? ¿O cuándo te la vas a sacar? ¿O cuándo lo vas a tirar a la basura? ¿Verdad? O tú te ríes, parece que estás ahí. Porque muchas cosas que nosotros queremos puede ser antiguo y donde nosotros nos hemos involucrado emocionalmente. También quiero decir que cuando te pone algo nuevo, para muchos de nosotros es incómodo, ¿verdad? Si yo me pongo una camisa nueva, seguro que alguien va a decir algo. ¿Sí o no? O si te pones calzado nuevo, alguien te va a pisar. ¿Se dan cuenta? Parece que tanto a nosotros como a la gente que nos conoce le es incómodo que tengamos algo nuevo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Le es incómodo. Pero lo nuevo no tiene que ponernos incómodos, sino que lo nuevo nos está diciendo que hay una nueva temporada. Hay un nuevo momento, hay una nueva instancia. Y entonces quiero decir que lo primero que tenemos que renovar,
lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas antiguos. ¿Ya? Yo nací en una iglesia metodista. Y para los metodistas no valían las alabanzas, los coros, sino que lo que valía eran los signos. Y nosotros éramos fanáticos. A mí me encantaba, yo me deleitaba con los signos. Y ¿sabes, querido? Siempre ya había un himno en especial cuando uno comenzaba el culto. Y nunca lo cambiaban. Cualquiera, mira, habían personas que le tocaba a diferentes personas dirigir el culto el día domingo, pero siempre era, ¿me entiende?, el mismo himno. Pero a alguien se le ocurrió, en vez de un himno, cantar un corito, como le llamaban antes. ¿Sabe? Los hermanos se enojaban, se ponían incómodos, porque no estaban, no, ¿me entiendes? No estaban cumpliendo la liturgia. Y entonces le era incómodo. Y si uno levantaba las manos, le era incómodo. Si uno aplaudía, le era incómodo. Si uno levantaba la voz para orar en voz alta, le era incómodo. Porque al parecer Dios se movía con lo antiguo. Y entonces yo no tenía mucho entendimiento de qué era lo correcto y lo incorrecto, o qué era lo agradable y no agradable para, ¿me entiende?, para poder dirigir el culto. Porque nosotros teníamos 3 libros muy importantes. El primer libro que teníamos importante era la Biblia. El segundo libro más importante era el himnario. Y el tercer libro más importante era el reglamento. Y habían hermanos que se sabían más el reglamento que la Biblia. Y yo decía, Señor, ¿dónde estoy? Porque yo veía, cuando iba a la Escritura, veía una gracia tan tremenda de Dios para conmigo. Y entonces dije, Señor, tú tienes que hacer algo. Señor, tú tienes que hacer algo tú tienes que hacer en mí. Señor, te ruego a ti que tú hagas algo que sea totalmente diferente y que no venga de hombre alguno, sino que yo sepa que tú eres el único que puede transformar, renovar y restaurar mi vida. Y entonces yo me puse a orar buscando la persona del Espíritu Santo. En la Escritura me decía que en mi interior iban a correr ríos de agua viva. Y entonces, Señor, yo anhelo. Un metodista orando con esa intensidad ya es un peligro. Y entonces yo estaba orando, wow, estaba clamando. Y nosotros tenemos, como metodistas teníamos cosas muy importantes. Lo primero más importante era saber la verdad. La escuela dominical era sagrada. No toquen mi escuela dominical, por favor. Ya, lo otro era las convivencias que teníamos. Éramos buenos para comer. Teníamos tantas canciones para bendecir los alimentos, no te puedes imaginar. Ya, para bendecir los alimentos teníamos una variedad de canciones. Y entonces, pero Señor, yo quiero una renovación. Yo quiero algo que sea diferente. Y en ese entonces, en ese periodo de búsqueda, a mí me eligieron por votación, no por el Espíritu Santo, por votación. Me eligieron como presidente de los jóvenes. ¡Wow!
¿Ves? Si era presidente de los jóvenes porque tenía jineta, ¿ya? Pero a lo mejor no tenía nada de unción. Y entonces yo estaba buscando. Yo quería, Señor, haz algo nuevo. Renueva, Señor, la iglesia. Renueva, Padre, los jóvenes. Ahora yo era el responsable, era la cabeza visible de los jóvenes. Y les digo, mira, los jóvenes eran bueno para comer. Cuando había convivencia, cuando había algo para comer, aparecían todos. Pero cuando queríamos hacer una actividad espiritual, no aparecía nadie. Y entonces dije yo, dame creatividad. Así que yo invitaba a comer a toda la iglesia. Y antes de comer yo cerraba la puerta con llave y le decía, mira querido, vamos a ir a predicar fuera y de vuelta comemos. Así que lo tenías todo predicando, ya, y después volvíamos a comer. Y entonces yo, gracias Señor, porque tú estás haciendo algo diferente. Y en ese entonces, un día martes, me recuerdo que estaba orando delante del Señor. Esto era en Coronel. Todo esto que cuento es de la ciudad de Coronel, porque sé que aquí hay uno de Coronel. Y íbamos a predicar a los Rojas, a los pescadores. Y entonces, un día martes era el día de la oración y yo me voy y me arrodillo y Señor, dame algo nuevo. Esa era mi oración, dame algo nuevo, renuévame, haz algo diferente en mí. Y de repente, nadie tocó mi cabeza, pero de repente comencé a hablar en lengua. ¡Wow! Pero yo tenía información de eso. La información que tenía, que la lengua era del diablo. Y entonces, porque era muy temeroso de Dios. Y Dios me habla y me dice, Sergio, ¿no me estás pidiendo algo nuevo? Yo te estoy dando algo nuevo y tú te estás tapando la boca. Y comencé a adorar a Dios en medio de ese culto de oración. Cuando llegué a casa, mi madre me dice, ¿dónde estuviste tomando? Y yo le dije, ¿por qué? Estás borracho, Sergio. Yo no estoy borracho, vengo de la iglesia, mamá. No, tú estás borracho. ¿Dónde anduviste? Mamá, vengo de la iglesia. Ahora, imagínate cómo yo estaba en la nube 45 allá arriba. Estaba en otro sitio que no te puedes imaginar. Pero la cosa es que al día siguiente tenía que juntarme con el pastor, porque tenía discipulado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Así que el discipulado para mí es muy importante. Y entonces vine al discipulado y le cuento a mi pastor, pastor, ¿sabes que ayer empecé a hablar un idioma que no conozco? Ahora, no tenía todo el entendimiento qué significaba eso, porque en mi iglesia no se hablaba tanto del Espíritu Santo. Y entonces me dice el pastor, habla en lengua, y yo comienzo, taca. Pero cuando estaba hablando, taca, el pastor comenzó a decir, taca. Y mira, yo empecé a tocar a cada joven de mi iglesia. No le decía si que quería que llorara, no tocaba la cabeza. Le ponía mi mano y estas personas empezaban a decir taca. Hasta el punto que una persona le toqué la cabeza a una joven y comenzó a hablar en inglés. Y yo le dije, baja, aquí voy a ganar plata porque si pongo la mano en la cabeza van a hablar cualquier idioma. ¿Sabes, querido? Hubo tal renovación. Hubo una obra del Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia. Y quiero decirte que necesitamos ser renovados.
ser llenos del Espíritu. Pero tenemos que comenzar a cambiar nuestros paradigmas, nuestros pensamientos. Que tus pensamientos no sean el obstáculo para que tú alcances tu propósito. Que tus pensamientos no sean el obstáculo de esta renovación. Y entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestro ser. Porque nosotros somos lo que pensamos. ¿Ya? Y entonces, fíjate, yo empecé a ser transformado en mi manera de pensar, a cambiar cosas que solamente el Espíritu Santo sabía, y yo no tenía todo el entendimiento, pero empecé a ser renovado una y otra vez, lleno del Espíritu Santo. Comencé a tener experiencias que yo no puedo decirte o explicarte con palabras humanas lo que acontecía. Tuve experiencias asombrosas. ¿Ya? Asombrosa. Tan asombrosa fue que la primera vez que oré por una persona que tenía cáncer, en 5 minutos murió. Y lo más increíble es que todas las personas estaban tristes cuando esta persona falleció. Y yo estaba tan feliz, le decía, gracias papá. Porque voy a decirte, la muerte es sanidad. La muerte es nueva vida. ¡Wow! ¿Sabe? Ese hombre estaba tan amargado, pero después que oré por él, tenía una sonrisa de oreja a oreja y se fue con esa sonrisa delante del Señor. Gracias. Al lugar donde lo mandé no hay enfermedad. Y yo pude entender que la muerte es un paso, pero no es el fin. Y entonces fui aprendiendo muchas cosas en el camino. Hasta tal punto que dentro de ese proceso de renovación me pasaban tantas cosas que iba caminando por la calle y la gente caía a 1 metro de distancia donde yo estaba. Ahora, que eso le pase a un metodista, imagínate si le pasara a un pentecostal. Era tan increíble. Querido, que la renovación no sea una crisis, sino que la renovación sea un privilegio. Amén. Algo nuevo. Y Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. Él quiere cambiar estos paradigmas antiguos, estos paradigmas que han estado establecidos por siempre. Él quiere derribarlos en nuestra mente, porque el mayor enemigo vive aquí. Vive en nuestra mente. ¿Ya? Y entonces tenemos que derribar esa fortaleza. Ahora, piensa un momento. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y entró a la tierra prometida, ¿cuál fue la primera ciudad que ellos vieron? Jericó. Jericó era una ciudad fortalecida. ¿Ustedes saben cuánto medían de ancho las paredes de Jericó? Medían 4 metros. Y de altura tenían como 10 pisos. Ahora te puedes imaginar cuál fue la estrategia. La estrategia era dar vuelta. Pero
en silencio. No decir ninguna palabra. ¿Cuánto estarían 7 días en silencio? ¿A cuánto le gustaría de nosotros estar 7 días en silencio, sin hablar? ¿Alguien se atreve? Parece que nadie. ¿Y cómo vas a echar los muros de Jericó si no tienes la gracia para estar en silencio? Algunos dicen, vamos a dar 7 vueltas, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a dar 7 vueltas, pero todo el tiempo hablando. Queridos, si vas a cambiar algo, en silencio. ¿Por qué? Porque quiero renovar tu mental. Y después de eso le dice, mira, después de dar esas 7 vueltas, grita. ¿Pero qué tiene que ver el grito con los muros? Nada. ¿Sabes? Cosas absurdas, ilógicas. Cosas que, ¿me entiende? Que no tienen nada que ver. Pero ¿qué ocurrió cuando el pueblo de Israel gritó? Los muros cayeron. En una iglesia, en una iglesia en Argentina, cuando comenzó el avivamiento en Argentina, Mendoza, el pastor llamó a la oración de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿A cuánto les gusta venir a la oración? Hay poco más salvo. Y entonces el pastor quería una renovación en su iglesia y invitó a orar a toda la iglesia. ¿Sabes cuánto aparecieron? Apareció el pastor, la esposa del pastor, ¿ya? Un diácono y una mujer que era empleada. 4 aparecieron. Y entonces comenzaron a orar. Señor, queremos un avivamiento. Queremos, Señor, que algo ocurra, algo pase. Y entonces llegó las 12 de la noche y el pastor preguntó, ¿han recibido algo? Nadie dijo nada. Se fueron a casa. Al día siguiente ocurrió absolutamente lo mismo. Al final del tiempo de oración, a las 12 de la noche, el pastor preguntaba, ¿alguien recibió algo? Nadie decía nada. Pero la tercera noche de oración, ya a las 12 de la noche, el pastor pregunta, ¿alguien recibió algo? Y ahí estaba la empleada. ¿Lo dijo? No lo dijo. Porque lo que ella recibió fue tan absurdo. Y entonces la empleada hizo así. ¿Alguien recibió algo? Ella levantó el dedo. Hermana, ¿usted recibió algo? Sí, pastor. ¿Qué es lo que recibiste? Recibí que tenía que golpear la mesa. ¿Lo ven espiritual esto? Este sí que es creyente. Y entonces le dijo el pastor, golpea la mesa. Y esta hermana golpea la mesa y cuando golpea la mesa, los 4 estaban en el suelo. Pero al día siguiente, algo ocurrió en el ambiente espiritual, algo ocurrió dentro de la iglesia, que la gente se agolpaba a venir a la iglesia. Y comenzó un tremendo mover de Dios. Y este mover de Dios comenzó, ¿me entiende?, a correr en Argentina. En los años 80 por ahí. Y entonces llegaron, este pastor fue a una ciudad
y fue a hablar con los pastores en Argentina y nadie le quería recibir. Y nadie le recibió. Y entonces se fue a una casa a las afueras de la ciudad, no me pregunten la ciudad, a las afueras de la ciudad, y se encontró que unos hermanos tenían una casa hacia la afuera de la ciudad y le recibieron. Y le dijo el dueño de casa: ¿por qué no hacemos culto aquí? Y así que ellos invitaron a la gente de la ciudad a venir a la casa para tener un culto al aire libre. Y comenzaron, este hombre comenzó a predicar. Y comenzaron a ser sanados, comenzaron a ser liberados. Y entonces un hombre de negocio muy conocido en esa ciudad se fue a la campaña, porque él tenía una enfermedad incurable. Y él decía esto: yo voy a engañar a los evangélicos porque lo único que quiero es ser sanado, pero no me quiero convertir. Y este hombre fue a la campaña, y lo que Dios hizo fue sanar a ese hombre. Pero este hombre no se convirtió, sino que se convirtió toda la ciudad. Porque toda la ciudad conocía a este hombre y conocía la enfermedad de este hombre. Él no se convirtió, pero toda la ciudad se convirtió. Lo que quiero decir es que renovación es cuando tú comienzas a disponerte para Dios y vas a comenzar a ver lo que nunca has visto. Lo que nunca has visto, lo que nunca has escuchado. Vas a comenzar a ver algo totalmente fuera de serie, que no está aquí, sino que está en los cielos, que se quiere revelar en la tierra. Y entonces tenemos que renovar nuestro pensamiento. Lo otro que tenemos que renovar es nuestra área emocional. ¿Verdad? ¿A cuántos de nosotros no ha jugado las malas pasadas las emociones? ¿Verdad? A todos nos juega. Nos enamoramos de aquella persona que no debemos enamorar. ¿Verdad? Hacemos cosas que no debemos de hacer. Y algunas veces hacemos tonteras. Y tú dices después: ¿por qué lo hice? Entonces Dios quiere cambiar nuestra área emocional. Y entonces, fíjate, la renovación determina el curso de tu destino. Pero cuando tú ya comienzas a vivir con esas emociones engañosas que te están informando algo, que encontraste a tu primer amor, pero llegó a ser no el primer amor, porque el primer amor es Cristo. ¿Sabes cuántos se acuerdan del primer amor? ¿A cuánto le gustaría vivir de nuevo el primer amor? ¿Sabes? El primer amor para mí fue increíble. Yo estaba loco por Cristo. Y sigo medio loco. Todavía me entiende, quiere transformarme en el Señor, el loco completo. Estoy ahí en ese proceso. Porque si fuera loco completo, haría cosas. Y algunas veces mis pensamientos, mis emociones me juegan una mala pasada. Y entonces no les deis lugar al diablo. Querido, no le des lugar a los deseos carnales. Quiero decirte, querido, mira, si quieres morir a los deseos engañosos, a las emociones, tienes que crucificar las emociones. Las emociones son buenas,
Pero algunas veces las emociones ya para muchos es la prioridad. Fíjate, voy a decirte, voy a hacer un drama. Ay, que me duele en la cabeza. ¿Quién se siente identificado? No voy a la iglesia, pero ese día en que te dolió la cabeza en la iglesia pasaron cosas increíbles. Tú sabes que la cabeza no genera ningún dolor. Casi todos nuestros dolores de cabeza, voy a decirte, son psicosomáticos. Psicosomático, querido, médicamente no existe el dolor de cabeza. Hay algo que está ocurriendo en tu área emocional que no están alineadas tus emociones con la verdad. La verdad te hace libre. Voy a decirte. Aquí Pablo y Sila entraron al lugar a la ciudad de Filipo. Y Pablo y Sila ya estaban ahí. Primero que nada, dice que habían unas mujeres al lado de un río ya orando. Y estas mujeres estaban buscando, Señor, queremos una renovación. La pregunta es, que me salta a mí, ¿por qué las mujeres estaban fuera de la ciudad? ¿Qué estaba pasando dentro de la ciudad? Y dice que una mujer llevó a Pablo hacia dentro de la ciudad. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo allí dentro de la ciudad? Había una mujer pitonisa que le estaba diciendo quién era Pablo. Y parece que Pablo discernió que lo que estaba diciendo esta mujer tenía verdad, pero no era toda la verdad. Y Pablo discernió que esta mujer tenía un espíritu pitonizo de adivinación. Mira, tanto baja el agua al cántaro que Pablo echó fuera este espíritu. ¿Y qué hicieron con Pablo y Sila? ¿Qué hicieron con Pablo y Sila? Lo arrestaron, pero antes de arrestarlo, lo azotaron. ¿Ya? Ahora fíjate, un hombre en la cárcel, Pablo y Sila, un hombre en la cárcel, Pablo y Sila, ya estaban, ¿me entiende? Estaban adoloridos, sus llagas estaban abiertas. ¿Y qué comenzaron a hacer ellos? Comenzaron a adorar, a cantar, comenzaron a glorificar. ¿Cuánto en medio del sufrimiento glorificamos a Dios? Difícil, pero no imposible. Y ellos estaban glorificando a Dios. Y dice que la tierra tembló. Pero, ¿sabe? Geológicamente, en esa tierra no hay ninguna falla para que pueda temblar. Ninguna falla geológica existe allí. ¿Por qué tembló? ¿Qué ocurrió? Hay algo que ocurrió allí. Y dice que los grilletes ya fueron soltados. Ellos quedaron libres. Las puertas se abrieron. ¿Sabe? Cuando nosotros glorificamos a Cristo, cuando nosotros rompemos las ataduras emocionales, rompemos con aquellos sufrimientos, con aquellas cosas que estamos viviendo y nos compadecemos, cuando nosotros liberamos a través de la adoración y de la alabanza, algo ocurre en los cielos. Amén. Y entonces este hombre que era el carcelero, ¿saben? Él no tenía ninguna revelación. Era un no creyente. Pero este hombre, cuando pasó eso, cuando eso ocurrió, dijo, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Querido, tus circunstancias cambian cuando tú eres un adorador de Dios. Amén. Las circunstancias cambian. Entonces, querido, rompe con aquellas emociones, ¿me entiendes?, que te tienen atado a circunstancias. Las emociones son buenas,
Pero cuando te tienen, ¿me entienden? Te tienen encarcelado en las circunstancias, ¿sabes? Tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Libera tu adoración en medio de la circunstancia y tú verás la gloria de Dios. Libera. Lo otro que tienes que transformar son tus deseos. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué son tus prioridades? ¿Cuáles son tus deseos? Sabes, nosotros sabemos y resabemos que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Verdad? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo viven? Ajá. Déjame decirte, más o menos en el año 78, fines del 78, principios del 79, conocí una organización que eran los jucumeros. Y estos jucumeros llegaron a mi iglesia. Y nosotros le preguntábamos cómo vivían, cómo ellos vivían. Y sabes, no me cabía. No, así que eso no se puede vivir de esa manera. Y en ese entonces a los jucumeros le llamaban los jucumeritos. Se le conocían que eran personas que no comían mucho, que pasaban hambre. Se le conocían básicamente como unos pobrecitos. Y nosotros con Amalia, cuando les conocimos, dijimos, no, jamás vamos a ir a Jucum. Ya, que Dios nos tenga santificado en la iglesia. Y entonces, pero nosotros cuando nos casamos con Amalia, dijimos estas palabras: Señor, queremos trabajar a tiempo completo para ti. Y ese fue nuestro propósito. ¿Por qué nos casamos? Ya, nos juntamos y dimos testimonio públicamente a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, que íbamos a trabajar a tiempo completo. Este era el mejor deseo que nosotros teníamos. Y esto fue lo que publicamos. Pero días después de nuestro matrimonio, llegó un jucumero a mi casa a orar a las 7 de la mañana. Yo recién casado, imprudente el tío. Y entonces este hombre entró y comenzamos a orar. Pero Dios le dio una palabra a este hombre. ¿Y saben cuál era la palabra? ¿Cuántos querrían lo que este hombre recibió para nosotros? ¿Cuántos querrían esta palabra? Eres valiente. ¿Sabes cuál era la palabra? Que todo lo que nosotros emprendiéramos económicamente no fuera mal, hasta llegar a Jucum. Y entonces este hombre comenzó a orar por nosotros. ¿Sabe? Teníamos trabajos increíbles. No pasaban 3 meses y se nos cortaba el trabajo. O nos echaban. Mi esposa Amalia fue la directora del primer jardín infantil comunitario aquí en Santiago de Chile, cuando estaba de alcalde Carlos Bombal. Comenzaron, era un colegio para niños, el primero propósito. Así que ella era la directora. Imagínate, eso era visible para todo Chile.
Y está, mira, no pasaron ni un mes y medio y tuvimos que salir de allí. Y estando allí en ese impacto, fuimos a estar unos días en Jucún. Ya, parece que ahí era un lugar de refugio. Y cuando estábamos ahí llegó un gran hombre llamado Wes Ama. Llegó y dijo, voy a dar un seminario de matrimonio. ¿Y quién crees tú que estaba en el seminario de matrimonio? Cuando estaba en el seminario de matrimonio, el Señor nos habla y nos dice que tenemos que entrar en Jucún. Señor, nosotros no queríamos. Pero si tú nos hablas, vamos a estar. Vendimos todas las cosas valiosas y nos fuimos a hacer la escuela en Villa Alemana. Después de esto, de hacer la escuela, viene el hermanito que fue a orar a nuestra casa y nos cuenta su oración. Nosotros queríamos ahorcarla. Lo que quiero decirte es que renovación es cuando justamente alguien ora de esta manera por ti. Porque Dios siempre escoge lo mejor para ti. Y a lo mejor nosotros no tenemos el entendimiento. Es como estos hermanitos que le dije, ya tienen que ser familia. Yo creo que me querían ahorcar y me querían dar un masaje pentecostal. Pero Dios es Dios. Y entonces nos quedamos en Jucún. ¿Sabes? Ahí teníamos ayunos obligatorios. En ese entonces no teníamos nada de comer. El desayuno era la mitad de la marraqueta y un té. Al almuerzo era una sopa. Ya, era el sudor del pollo o el sudor del hueso. Y en la tarde era otro té con la otra mitad de la marraqueta. Todos los días. ¿Sabe? El Señor purificaba nuestro carácter. El Señor, mira, lo único que hacía el Señor, gloria a Dios. Mira, si tú soportas eso, es porque Dios te ha llamado. Y ahí estuvimos en la escuela. ¿Sabe? Era increíble. Ahora, pero yo era metodista, Y entonces, la cosa es que todo pasaba por lo que yo sabía. Hasta que un día Dios me dijo, ¿sabe? O aprendes o aprendes. Después de terminar la escuela, querido, el Señor me habla, Sergio, por 2 años tú no vas a predicar. Por 2 años quiero que limpies los baños. Dime qué es lo que hice. ¿Sabe? La escuela no me duró 6 meses. Me duró 6 años, me duró 6 meses y 2 años gratis. Porque ahí no pagué. Y sabe, la escuela más increíble que yo viví fue limpiando los baños. Porque mi oído se agudizó, gracias. Y sabe, y tuve una experiencia con el Espíritu Santo que nunca la voy a olvidar. ¿Saben? Los deseos tuyos son muy diferentes a los deseos de Dios. Los deseos de Cristo es que tu carne muera y es muerta. Ya, ¿sabes a cuánto le gusta el asado? Imagínate la carne de nosotros cuando es puesta a fuego.
sale un olor desagradable. Nuestra carne, mira, el mejor listing lo hace Jesús. Porque yo quedé una pinturita. Terrible, flaco. Era wow. Increíble. Porque cuando uno se casa, ¿qué hace primero? Empieza a desfigurarse. Pero el fuego de Dios te purifica los malos deseos y te coloca. Mi esposa me miraba. No te conozco, Sergio. Mi esposa me decía, Sergio, tan paciente que eres. No, querido, hay una renovación total. Los deseos de Cristo no son nuestros deseos. ¿Sabe? Y allí yo comencé a ser renovado. Pero Dios comienza a restaurar tu mente, tus emociones y tus deseos. Pero también quiere renovar tu lenguaje. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Qué pasa cuando estás sufriendo? ¿Sabes? Yo escucho a personas, a personas normales como nosotros. Ay, que me duele aquí. Ay, que me duele acá. Ay, que me falta esto. Ay, que me falta esto otro. Ay, que no tengo esto. No, es que tú siempre. Y el lenguaje que, ¿me entiende? Que nosotros declaramos es lo que nosotros vivimos. Algunas veces yo no sé dónde pongo el aceite, si en la cabeza o en la lengua. Porque me están diciendo que son hijos de Dios y están proclamando otra cosa que no es del reino de Dios. Lo que quiero decirte, querido, es que te tiene que cambiar el lenguaje. ¿Sabes? Hay una orden en la Escritura: regocíjate. ¿Cuántos se quieren regocijar? Regocíjate. Es una orden, es un mandamiento. No tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con los deseos. Es una orden, es un mandamiento. Regocíjate. Regocíjate. ¿Sabes? Si tú no te regocijas aquí, menos te va a regocijar en los cielos. Regocíjate. ¿Sabes? Vienen hermanos de Cuna a decirme, o vienen pastores a hablarme, y yo les digo, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? El mayor regocijo sale de la mayor necesidad. Tú no puedes apreciar lo dulce si no has probado la amargura. ¿Sabes? Si tú te acostumbras a comer en el McDonald's, en el Burger King o en los chinos, donde sea, vas a perder el gusto de la buena comida. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decirte, querido, regocíjate. Da gracias por todo. Da gracias. ¿Sabes? Mi cuñado es pastor. Y un día se le cayó la niña del segundo piso de cabeza abajo. Así que se tiró una zambullía a la niña. Cuando llegó abajo, él oró por su hija y le dijo: gracias, Señor. Gracias por esto, por este accidente. Yo te alabo, te glorifico. Y entonces toda la gente que estaba alrededor: ¿cómo está diciendo eso si cayó del segundo piso abajo? La tomaron, la llevaron a urgencia, y esta niña no tenía absolutamente nada.
¿saben? Estamos dispuestos a ser personas agradecidas. Y esta es el otro testimonio que yo quiero darte. En Jucún siempre hay crisis. Sobre todo cuando no hay dinero, hay crisis. ¿Verdad o no? Amén. Aquí están algunos jucumeros. Y entonces, mi esposa estaba esperando a nuestro tercer hijo. Estaba embarazada y nosotros estábamos viviendo aquí en Santiago, en la parcela. Y para salir de la parcela a la clínica de Los Espejos habían como, unos 3 kilómetros más. Y nosotros no teníamos ni una moneda para pagar la locomoción. Así que Amalia tenía que levantarse muy temprano en la mañana e ir embarazada a la clínica, caminando, ida y vuelta. Y yo decía, Señor, ¿cómo estos jucumeros no tienen sensibilidad? Mira, le saqué el cuero a los líderes. Mira, le hablé todo lo más bonito a favor de los líderes. Tenía un lenguaje de agradecimiento. Me acordaba de todo ello sin compasión. Yo te digo, querido, creo que salió lo peor de mí. Y entonces, nuevamente, el Señor me conoce muy bien a mí. Me dice, Sergio, ven. Y en ese entonces habíamos terminado de hacer el pozo que hay donde nosotros recibimos el agua. Y todo el dinero se había ido en pagar ese pozo. Y entonces el Señor me dijo, Sergio, mira, tienes que romper con esto. Tienes que romper con tu ingratitud, tienes que romper con todo este lenguaje, ¿me entiendes? De pelambre, ¿me entiendes? De crítica, ¿me entiendes? Tienes que romper con eso. ¿Cuántos quieren romper con eso? Amén. Y entonces me dijo, anda al pozo y alrededor del pozo tú vas a danzar. Señor, soy metodista, no soy pentecostal. Y entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se mastica eso? Y entonces dije, ya, Señor, por pura obediencia. ¿Te has dado cuenta que algunas veces tú haces por pura obediencia las cosas? No hay nada de emoción. Y entonces yo, a ver, Señor, ¿cómo hago esto? Y entonces dijo, estira tu mano. Y yo estiré mi mano así. ¿Ya? Y entonces comienza a dar vueltas sobre el pozo y yo comencé a dar vueltas sobre el pozo. Y yo tenía un ojo cerrado y el otro abierto para ver si alguien me miraba, yo... Aquí no pasa nada. Y entonces, pero de repente, yo entro en un éxtasis. Ahora, imagínate de estar pelando a los líderes y ahora estoy dentro de un éxtasis. ¿Me entiendes? Y estoy dando vueltas. Ya yo tenía todos los ojos cerrados, ya estaba en otro mundo. De repente, cuando estoy en esta posición, orando con mis manos extendidas, alguien vino y me colocó dinero en la mano. Alabado. ¿Quién fue? Díganme ustedes, ¿quién fue? ¿Ah? Un líder. No. Querido, estaba en un éxtasis. Y sabes, Dios rompió en mi vida con el materialismo. Y empecé a adorar a Dios. Querido, cumplí 21 años en España de ministerio. Tengo 35 años de ministerio en Jucún.
Y hasta aquí Dios ha estado conmigo. Amén. Aleluya. Y si tú me dices qué quisiera hacer si llegara a nacer de nuevo, pediría que otro orara de la misma manera como este oró. Porque viviría lo mismo. Entonces, ¿sabe? Comenzó a haber una liberación de finanzas increíble en ese entonces. Lo que quiero decir es que tienes que cambiar tu deseo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Si Dios te ha llamado, Dios paga. Es mi frase favorita. Y yo lo veo cada vez. Él cambia los deseos. Cambia los deseos, cambia el lenguaje. Pero también, ¿sabes? Lo otro que tenemos que cambiar es nuestra cultura. Si tú quieres vivir algo nuevo, sacúdete de tu espíritu religioso. Amén. Sacúdete. No sirve para este tiempo. Sacúdete todo lo que tú aprendiste. Ahora, fíjate lo que Dios tuvo que hacer conmigo, sacudir toda mi cultura metodista. Amo a los metodistas. He predicado en los metodistas y sigo predicando. Pero para mí es más valioso el reino de Dios que mi cultura. Sacúdete de la cultura de donde sea. Jesús le dice a los discípulos: evita la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Libérate de la cultura religiosa, pero libérate de tu propia cultura. Y comienza a experimentar la cultura del reino. Sabes, yo miro las culturas, me encantan las culturas, wow, son increíbles. Sabes, para conquistar a los españoles tienes que hacerte español. Tienes que hablar como un español. Tienes que, ¿me entiendes? Tienes que ir al bar. Pastor, ¿y usted va al bar? Sí, voy al bar. Y voy a comer una tapa, no sean mal pensados. Pero tienes que liberarte de la cultura. ¿Sabes? No juzgue a buena sal primera con tu lente cultural. Por ejemplo, ¿qué dirías tú si tú ves a un pastor entrando a una casa deportiva? ¿Qué dirías tú? Qué raro. ¿Ah? Qué raro, ¿verdad? Pero otro, te aseguro que le zapatea la lengua de contar, vi al pastor metiéndose a un prostíbulo. Yo quiero decirte que yo me metí a un prostíbulo a sacar a un discípulo. Imagínate los discípulos que tenía. No, él iba a adorar a ese prostíbulo. Tenía un corazón de adorador. Y sabe que no es fácil romper con tu cultura. Nosotros fuimos, sacamos a ese hombre, la quiero hacer corta, le bañamos, le dimos sopa cucumera y le acostamos. Hoy en día ese hombre es un pastor. ¡Aleluya! Querido, si tú mueres a Cristo, tienes que morir a tu cultura de religiosa
y tienes que empezar a vivir la cultura del reino. Amén. Amén. Si quieres avivamiento, el avivamiento no es para los vivos, es para los muertos. Y si tú estás muerto, no te permitas sacar la mano del cajón. Y quiero decirte, Dios quiere usar a muertos, porque los muertos ya perdieron toda reputación. Es el tiempo de los muertos para hacer un cambio de avivamiento en esta tierra, en tu iglesia. Muere aquello que tú más anhelas, más deseas, sino enfócate en el reino. Avivamiento es que Dios te quiere colocar en el fuego para que chicharree la carne. Te quiere sacar del fuego y quiere ponerte en el yunque y golpearse y sacar toda impureza del metal. Toda impureza. Y después de golpearte te quiere meter en el agua. Ya, para que las emociones no se te vayan a la cabeza, para que no te creas la Coca-Cola del desierto y comiences a vivir en humildad. Y después te cuelga para que todo metido te mire. ¿Y para qué servirá este? Eso es avivamiento. Procesos. Procesos. Y Él quiere, hermano, llenarte con el Espíritu Santo en esta tarde, porque necesitas experimentar el proceso de la renovación. El proceso. Dios quiere hacer una obra extraordinaria. Y sabes, yo me alegro cuando Dios mete a su iglesia en el proceso de avivamiento, porque saca toda la impureza. Y algunas veces los impuros se arrancan. ¿Por qué? Porque no quieren vivir el proceso. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Sabes por qué Dios conoce a su iglesia? Yo digo, gracias Señor. ¿Sabes? En la iglesia, yo iba a decir que mi iglesia no es mi iglesia, es de Dios. Yo soy alguien que estoy ahí, cumpliendo el propósito. Y entonces había una chica, vino a la iglesia y estaba, wow, increíble. Y un día me llama por teléfono, pastor, quiero decirle que me voy de su iglesia porque quiero llevar a mi hermana a otra iglesia y ella necesita que yo la acompañe. Yo le dije, ningún problema, hija. Vaya, Dios me la bendiga, me la revuelque en bendición. Ya, y que Dios se encargue de usted. Ya. Y de repente me invitan a otra iglesia, no a la iglesia que ella me había comentado. Y estoy predicando y de repente, ¡pum!, la veo ahí. Y al terminar el culto le pregunto, ¿y tu hermana? No, es que al final renunció y no quiere ir más a la iglesia. ¿Y tú? Vine a esta iglesia porque quería conocerla. Querido, algunas veces Dios nos libera de cosas que no debemos cargar. Así es. Así que vaya con Dios. ¿Me entiende? Vaya. Y muchas veces Dios saca las impurezas de su iglesia, porque la sacude, la mete al fuego, porque Él no quiere ninguna mancha y ninguna arruga. ¿Quién quiere avivamiento? Amén. ¿Quién quiere renovación? Amén. Y en esta tarde
Yo quiero orar por ti. Porque sin el Espíritu Santo no podemos experimentar renovación. Amén. Sin la impartición del Espíritu Santo no podemos entrar en otro nivel. Porque es lo único que nos puede sostener en este proceso. ¿Sabe? Nadie quiere ir al seminario teológico del desierto. Pero los que quieren renovación deben desear el Instituto Bíblico del Desierto. Porque en el Instituto Bíblico del Desierto vamos a tener la capacidad para dejar Egipto. Y vamos a tener la gracia para entrar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida vamos a matar nuestros propios gigantes. Porque el Señor ha traído sobre nosotros renovación. Amén.